Nosotros hoy día tenemos, el tema del día de hoy es el plan de emergencia. Lo primero es entender qué es una emergencia. Básicamente, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es una combinación de circunstancias imprevistas, y eso es lo más importante de entender. Siempre son imprevistas, porque si nosotros sabemos que se va a producir el incendio, que se va a dañar un componente, que se va a cortar la energía, que se va a producir un aluvión, no tendría sentido. Entonces, lo que hace que sea una emergencia es que sea imprevista. Ahora, las emergencias básicamente tienen tres grandes causales. Las emergencias de origen social, estamos hablando de problemas como motines, peleas, estamos pensando hechos delictuales, etcétera. Las de origen natural, que son básicamente los eventos climatológicos o los eventos sísmicos, y las de origen técnico, que se les llama técnico porque están relacionadas con las fallas de los sistemas, con los equipos que dan soporte y funcionamiento a un edificio. Estoy pensando en los ascensores, estoy pensando básicamente en una falla de agua, de caldera, de gas, etc. ¿Ya? Ahora, esto es súper importante entenderlo porque muchas veces las personas no lo ven. ¿A quién afecta la emergencia? La emergencia en definitiva nos afecta a todos. Afecta a los residentes, pero también afecta a los funcionarios, que son los funcionarios los que tienen que resolver. Y también al personal externo porque también está involucrado. O sea, mañana está un grupo de personas subiendo o armando un mueble en una casa. Incluso estoy pensando en una persona que compró, no sé, una máquina de hacer ejercicio y viendo a la persona a armar qué sé yo, la renovadora o armar la cama o armar el closet, lo que sea. Si hay un incendio, esa persona también va a tener que ocupar. Entonces, todo esto nos afecta a todos. Ahora bien, ¿qué es el plan de emergencia? Y esto es súper importante. El plan de emergencia es un conjunto de acciones, actividades y procedimientos. Y aquí pongo hincapié, porque lo vamos a analizar luego. Acciones, actividades y procedimientos que se desarrollan antes, durante y después de la emergencia a fin de proteger a las personas. ¿Por qué hacemos esta observación o análisis de las definiciones de lo que son las acciones, las actividades y los procedimientos? Porque efectivamente las actividades son las respuestas del momento. O sea, yo veo humo y activo una alarma, eso es una acción. Pero una actividad es una acción programada, que busca básicamente alcanzar un objetivo. No es algo momentáneo, sino que es algo que está programado en el tiempo y tiene un objeto de hacerse. Y por último, los procedimientos son básicamente un conjunto de acciones o pasos que se deben llevar a cabo para dar respuesta a una necesidad. Ahí se nos conectó, Lisa. Qué bueno, Lisa, se conectó. Entonces, ¿qué decíamos recién? El plan de emergencia consiste en un conjunto de acciones, actividades y procedimientos. ¿Y por qué se dice que se llevan a cabo antes, durante y después de la emergencia? Porque obviamente el antes significa cómo evitar la emergencia. El durante es cómo controlar la emergencia de la manera más efectiva y el breve plazo. Y el después de la emergencia es para permitir a la comunidad volver a la normalidad. Es decir, yo voy a hacer todo lo posible para que nunca tengamos un incendio. Pero si tenemos un incendio, necesito saber que están las vías de evacuación despejadas, que tenemos los extintores, que la gente sabe a quién llamar, hacia dónde debemos evacuar, etc. Ahora, la evacuación propiamente tal es la acción de desalojar a los desocupantes de un recinto en donde se ha declarado una emergencia y llevarlos a un lugar seguro. Ahora, ¿cuál es ese lugar seguro? Nosotros ya lo sabemos, es la famosa zona de seguridad. A menudo la gente me dice, ¿y la zona de seguridad está dentro o fuera del edificio? Va a depender de las características del siniestro. Porque si tenemos una amenaza de bombas, obviamente vamos a sacar a la gente lo más lejos posible del edificio. Claro. Si tenemos un incendio en un piso, inclusive los ponemos en la misma esquina. Eso tiene que ver mucho con la naturaleza del siniestro y también con los espacios físicos.
Por ejemplo, yo hice el plan de emergencia de un edificio que es en la calle San Francisco 865, que tiene unas veredas que tiene 1 metro. O sea, si yo tengo que hacer una evacuación total del edificio, yo los mandé a la Plaza Ley, que es frente a la Basílica. Está a 2 cuadras, sí, pero ahí los puedo poner. Pues no los puedo hacer cruzar la calle hacia la vereda de frente, porque en San Francisco pasa el tránsito que es peligrosísimo. Ahora, respecto de la zona de seguridad, efectivamente, lo ideal, no siempre se da, pero lo ideal es que esta zona de seguridad, no esté expuesta a las llamas, no esté expuesta al paso de vehículos, no esté expuesta a la caída de objetos y sobre todo no debe interferir con los equipos de auxilio, rescate y seguridad. Hicimos un simulacro tiempo atrás en la comuna de Vitacura, en un edificio solamente de oficinas. Entonces, para seguir con lo que les decía, la zona de seguridad debiese cumplir con todas estas condiciones. No siempre se puede. Hay veces que tú tienes una vereda que está llena de cables para arriba, o son estrechas, Claro. o, ¿cachai? En el fondo, no es lo mismo en la zona de seguridad que se tiene en una instalación industrial, en donde hay cosas que están más pensadas en términos de desplazamiento, zonas de almacenaje, lugares de trabajo, etc. Casa Sepia, cuéntanos. Ahí Luz levantó la María. mano. María, Sí. sí. Oye, yo te quería preguntar, Domingo, ¿ha cambiado mucho la normativa respecto a la construcción y se han tenido en cuenta a lo largo del tiempo las áreas seguras en cuanto a los edificios? Por Lo que ejemplo, pasa, que antiguamente no hubiera, o sea, yo vivo en un edificio que es del año 85 y la verdad es que prácticamente no tiene áreas seguras. lo que pasa es que, a ver, la prevención se escribe con sangre. Yo después les voy a mostrar las imágenes del Coconut Crew, que es un incendio que se produce en Massachusetts en el año 42. Murieron 400 personas. Después de eso, la NFPA hace un montón de cambios. En Chile, el año 81, se produce el incendio de la Torre Santa María. Claro. Mueren 11 personas, entre ellos un bombero. Y ahí se hacen un montón de cambios, ¿ya? Pero fíjate que el primer cambio sustancial se hace el año 2002, con el decreto 57, creo que es lo que se llama la ¿Ya? Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y ahí es donde se establece cuáles son, de manera formal, se establece cuáles son los anchos de los pasillos, de las escaleras, el salto de los pasamanos, las distancias máximas que debe haber en un montón de cosas. De hecho, el RIDA, que es el reglamento de instalación domiciliaria de alcantarillado y agua potable, tampoco está nuevo. Y el RIDA dice, mira, en un edificio sobre los 5 pisos hay que tener una red seca, la red húmeda debe tener tal o cual forma, pero si tú te fijas hay un montón de edificios que tienen redes húmedas, que tienen mangueras blancas, son mangueras colapsables, que es un cacho de esas mangueras. Después del 2002, se pide que las mangueras sean del tipo semirrígida no colapsable, que son las rojas que vienen en un tremendo carrete. Pero si tú te vas a Providencia, te vas a Las Condes, que donde se construyen los primeros edificios importantes de Santiago, todas tienen estas mangueras del año Ñauca. Yo te puedo decir cuando me tocó ver un incendio aquí en la calle Schlack, con Puma, en Recoleta, detrás del Cerro San Cristóbal, por lo que es actualmente la Avenida El Salto, ¿Ya? entre la Avenida Perú, un poco antes de llegar a Valdivieso, a la Avenida El Salto, ya hay unas torres que fueron construidas durante el gobierno de Pinochet, posterior al golpe de Estado, que son iguales a las que están ahí al lado, o sea, a un par de cuadras de la escuela militar. Y esos edificios tienen 20 pisos y ni siquiera tienen manguera, ni siquiera tienen escalera de evacuación, porque las escaleras pasan por dentro, no tienen una escalera de emergencia. Entonces, todos esos problemas se modifican las normativas después de que se producen incendios donde muere un montón de gente. Entonces alguien dice, pero que sabéis que vamos a tirar la escalera por fuera. O no, vamos a poner una escalera por fuera, pero debe tener un sistema de presurización, una puerta F60, F120, ¿está ahí?
Pero todo esto es el resultado literalmente de un desastre. Perfecto. Entonces, mira, lo que le explicaba recién, ¿cómo es la zona de seguridad? Debe cumplir estas características, o debiese cumplir las características que se establecen aquí. No expuesta a llamas, no expuesta al paso de vehículos, no expuesta a la caída de objetos y que no interfiera con los equipos de auxilio, rescate y seguridad. Me ocurrió que se pusieron, o sea, hicimos un simulacro de evacuación en un edificio en Vitacura hace, no sé, 2 meses atrás, y eran un grupo de oficinas. Entonces, en una de esas oficinas, una de las personas que estaba ahí, ¿cachai? Que era el prevencionista de la empresa, dijo, no, nosotros no vamos a cruzar la calle hasta la zona de seguridad, nos vamos a quedar acá. Y sin embargo se quedaron fuera de la salida de automóviles del edificio, que es un error. Ahora, claro. Miren lo que les voy a mostrar acá, que es del terror. Fíjense en este video. ¿Se dan cuenta cómo cae material desde altura? Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué la mayoría de las veces justamente la zona de seguridad se pone fuera del edificio? Por lo mismo. Porque en ocasiones el siniestro va a afectar el edificio y va a afectar de manera tal que los elementos que caigan van a caer a lo mejor dentro del propio patio. Entonces, ¿qué es importante tener presente a la hora de evacuar? Uno, obviamente, no correr, no gritar y no bloquear las salidas. Y esta cuestión es importante por lo siguiente. Mira, cuando comienza una evacuación, se ve entre comillas bien bonito, ¿verdad? Y tienes toda la gente, va bajando, va a la zona de seguridad, van bajando en 2 filas, pero ups, cuando empiezan a subir bomberos, nos ocurre que podemos llegar a perder hasta la mitad de la capacidad de la escalera. ¿Por qué? Porque bomberos va subiendo. Por eso, y esta es la madre de todas las batallas, cuando se hace una evacuación, nunca se evacúa el edificio completo salvo que bomberos te lo indiquen. ¿Por qué? Porque tú tienes un edificio que tiene 15 pisos. Tienes el incendio en el piso 6. ¿Qué sentido tiene hacer bajar a la gente a la del 7 probablemente, pero a la del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Son 8 pisos más. Ahora, imagínate que en esos 8 pisos hay, vamos a hacerlo simple, solamente 6 departamentos. Son 6 por 8, son 48 departamentos. Si de cada departamento bajaran 2 personas, son 90 personas que van a bajar por las escaleras de emergencia. Pero por una escalera regularmente pueden bajar simultáneamente, entre descanso y descanso, entre 14 y 20. Pero cuando vayan bajando, cuando los bomberos comiencen a subir, van a perder la mitad de la capacidad. Entonces, ¿qué sentido tiene que se genere este atochamiento? Ahora, ¿qué pasa si por la razón X en el edificio no se ha hecho una correcta mantención de los sistemas de presurización? De hecho, la otra gran razón por la que no se evacúa todo el edificio es esta, y fíjense lo que se produce ahí, estamos mostrando todo el humo. Cuando uno tiene una escalera de evacuación, esta escalera supuestamente está presurizada. Si está presurizada, quiere decir que hay una presión de aire que se genera desde dentro de la escalera, es decir, hay un equipo, un presurizador que mete aire por unas rendijas, ¿cachai? ¿Cuál es el punto? Si la presión al interior de la escalera es mayor que fuera de la escalera, cuando tú abres la puerta, el humo no va a entrar porque los gases se desplazan de las zonas de mayor presión a las de menor presión. ¿Qué sucede si todo el mundo quiere evacuar? Cuando abran todas las puertas de emergencia de la escalera se va a despresurizar y obviamente el humo va a entrar y no va a cumplir el objeto para el cual fue diseñada, que es no permitir que entre el humo. Claro. Entonces, esa es la gran razón de por qué no puede salir toda la patota junta. Ahora, aquí por ejemplo, este es un plano de un plan de emergencia que hice yo en un edificio en Las Condes, allá en la Avenida Colón.
Si uno pone atención, se va a dar cuenta que al medio, donde se ve la primera flecha verde, se ven, Dante viene, perdón. Ahí. se ven entre comillas, dos escaleras. ¿Ya? Y por el medio pasa la primera flecha verde, la gente sale al lobby, atraviesa y sale a la calle donde está la zona de seguridad. Sin embargo, pudiera ser que el siniestro esté afectando un piso que esté directamente sobre el lobby. ¿Qué se hace en ese caso? Se busca una evacuación por una vía alternativa. Por eso es que no existe una sola ruta de evacuación, debiese haber por lo menos dos. Porque pudiera ser que la zona por la cual la gente va a salir es la misma zona que está expuesta a la caída de elementos. Imagínense que el video que vimos recién, que debajo de eso estuviera el lobby de salida. Tienen que salir por otro lado, porque si no van a quedar expuestos a la caída de materiales. Ahora, cuando se tiene una evacuación, básicamente la evacuación puede ser parcial o total. Parcial es porque la emergencia está comprometiendo a una pequeña cantidad de personas y porque se puede detectar y controlar a tiempo. Cuando se lleva a cabo una evacuación total, cuando compromete muchas personas, cuando hay llamas violentas en varios lugares simultáneamente, que es súper poco probable, cuando tienes fuego propagándose por los shafts o por los ascensores, que ya es una situación espantosa, o cuando tienes fuga de gas, riesgo de explosión, terremoto con daño estructural o un atentado terrorista con una amenaza de bomba. Y ahí, por ejemplo, yo digo, oye, ¿sabéis qué? Estamos en el edificio X en Santiago Centro y al frente se encuentra, no sé, la Embajada de Estados Unidos, por dar un ejemplo. Entonces decimos, oye, hay que evacuar el edificio porque hay una amenaza de bomba. O no sé, en el Congreso, estoy pensando en un evento de gran magnitud. Y ahí se hace una evacuación total. Pero la evacuación total puede llegar a ser súper peligrosa porque una evacuación errática puede ser incluso más peligrosa que el propio incidente que lo ocasiona. O sea, estamos hablando de accesos colapsados, estamos hablando de personas que pueden quedar atrapadas en las escaleras de emergencia. ¿Por qué van a quedar atrapados? Porque cuando la gente baja, no siempre las luces permanecen encendidas. O porque las luces no tienen un sensor de movimiento que las mantengan permanentemente encendidas, o porque la gente no las va encendiendo conforme va bajando. Entonces, se pueden producir caídas masivas por efecto de dominó. Entonces, cuando se te cae un montón de gente en la escalera, las personas quedan atrapadas en la escalera de emergencia. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener personas heridas, policontusas, personas asfixiadas, vas a tener escenas de pánico. A mí me tocó evacuar un edificio en circunstancias de que supuestamente había un incendio. Resultó ser que no era un incendio. Era un idiota que había dejado una sartén prendida y se le quemó, y en vez de abrir la ventana hacia el exterior, abrió la puerta del departamento y el humo llenó el piso. El problema era que era un edificio antiguo. Entonces el humo, como no tenía escalera de emergencia, sino que era una sola bajada, así como estoy pensando, como las Torres San Borjas, por ejemplo, las que están en la Alameda, frente al ex Diego Portales, el GAM. Esos edificios no tienen escaleras de emergencia. Entonces a ti se te produce un humo en el 8 y va a subir hasta el 14, fácil. Bueno, se produjo un fenómeno semejante y la gente entró en pánico y tuve que evacuar el edificio completo. Pero fue terrible. Entonces, la evacuación por sí sola, si la gente entra en pánico, puede llegar a ser mucho más peligrosa que el propio evento que lo ocasione. Si yo estoy en el 6 y el incendio en el 4, a lo mejor me puede preocupar, siempre y cuando sea por la misma cara del edificio. Pero si yo estoy en la cara norte del edificio y el edificio, el incendio en el piso 4 en la cara poniente, o sea, yo no voy a bajar ni por asomo. Porque más me expongo al momento de bajar, porque hay un montón de gente que está vuelta loca. Mira lo que pasó acá. Esa imagen que se ve ahí. Dime. Absolutamente. Ese incendio que se ve ahí, se nota que esas imágenes son antiguas. Eso corresponde al incendio del Club Nocturno
Coconut Grove, que ocurrió en Boston el año 1942. Murieron casi 500 personas. Está considerado el segundo accidente, el segundo incendio más grave que se ha producido en Estados Unidos. El más grave se produjo en Chicago, en un evento donde había 1.700 personas. Aquí murieron casi 500, en el otro murieron como 700. Ahora, ¿cuál fue la causa de todas las muertes? Una de esas fue que las puertas estaban mal diseñadas. O sea, en el año 1942 no había una normativa que dijera que las puertas se abren en el mismo sentido de la evacuación. Entonces, yo hoy día, claro, todos los edificios, las puertas deberán abrirse en el sentido de la evacuación, pero no pasa en todos lados. Yo tengo accesos de edificios donde las puertas se abren en el sentido contrario. Y me ha tocado verlo y es un tema complejo porque propicia el accidente. Sin ir más lejos, miren lo que tenemos acá. Este es el incendio de la Torre Santa María el año 81. 11 víctimas fatales, entre ellos un miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Causa del fuego se originó en el piso 2 y fue producto de un cigarrillo que entró en contacto con un neopren. ¿Cachai? Ahora, el último gran incendio que nos tocó ver, el de la Catedral de Notre Dame el año 2019 en París. La alarma de incendio se activó durante la misa, pero los operarios no supieron guiar adecuadamente el personal de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como no supieron identificar dónde estaba el fuego, y obviamente que es una construcción centenaria llena de madera, ardió muy rápidamente. Pero, ¿qué ocurre ahí? En estos 3 incendios se produce la siguiente situación. En todos los casos hubo desviaciones importantes de seguridad que estaban relacionadas o con las vías de evacuación, o con el aviso de emergencia, o con el control de las fuentes de calor. Ojo, administradores, cuando venga una persona a hacer un trabajo en soldadura, a poner, no sé, qué sé yo, estos, ¿cómo es que se llaman cuando le ponen a los estacionamientos que son como techos, ¿cachai? O tienen que hacer cualquier modificación. O sea, yo al viejo le digo, muéstrame tu equipo, ¿dónde están tus extintores? Si yo sé que el viejo va a estar cortando con una galleta y tirando chispa como animal, yo le voy a pedir un biombo, o le voy a pedir una manta ignífuga, o le voy a pedir una segregación del lugar de trabajo, por lo menos. Claro, eso igual debería ser parte casi como del reglamento copropiedad, que es tener un protocolo de emergencia. Entonces, aparte, ¿qué es lo que le propongo yo a mis clientes cuando yo les vendo el plan anual de prevención para los condominios? Que yo los asesoro con la gestión de terceros que hagan trabajos en el edificio. Entonces, si viene un viejo y me dice, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer, vamos a cortar vamos a poner unas, no sé, unas cañerías, unos sistemas, unas redes, lo que sea. No es que tengo que poner bandejas, perfecto, muéstrame cuáles son tus equipos de seguridad. Porque así es como se producen los incendios. Exacto. ¿Cachai? Entonces, frente a esto, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las personas responsables de la seguridad del condominio? ¿El presidente del comité? ¿El comité en su conjunto? ¿El administrador del condominio? ¿El mayordomo? ¿El personal de conserjería? ¿Los residentes? ¿O todos los demás? Mira, aquí yo creo que podemos estar infinitamente tirándonos la pelota. Porque yo como administrador te voy a decir, es que yo no estoy en el edificio todos los días. Por lo tanto, hay cosas que no puedo ver. No soy omnipresente. Los conserjes ven una parte, pero a lo mejor el conserje no tiene la mano como para cortarle al viejo que viene a poner, va a ser, por ejemplo, un quincho. Claro. Entonces, el tipo va a hacer una modificación en un estacionamiento de superficie, en un quincho. Cualquier cosa, y yo le digo, oye, pero ¿y tú cuáles son tus materiales? Entonces, hay gente que, por ejemplo, se pone a hacer un arreglo en una bodega y están interviniendo en una bodega. Y en esa bodega a lo mejor están cortando y están soltando chispas. Claro. Entonces, una persona se puso a hacer una tontera en su bodega o en un espacio reducido y termina afectando a todo el mundo.
tenía el caso del típico viejo, por ejemplo, a mí me pasó hace 2 años, 3 años atrás, en plena pandemia, en un edificio ahí en Mirador Azul con Vicuña Maquena. Yo estaba haciéndoles el plan de emergencia en ese instante. Estaba aquí solo en mi casa cuando veo la notificación que ya no las hace Bomberos. Pero antes Bomberos notificaba todo su movimiento, el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces yo agarro el celular, me llega la notificación y dice, no sé, 8ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en apoyo al Cuerpo de Bomberos en Ñuñoa, incendio Mirador Azul con Vicuña Maquena. En Mirador Azul con Vicuña Maquena hay 3 torres. De las 4 esquinas hay 3 torres. De las 3 esquinas que tienen 3 torres, en 2 hice el plan de emergencia yo. Llamé inmediatamente y me dicen, sí, sabéis que fue un amago aquí en el condominio, justo donde yo estaba haciendo el plan de emergencia. ¿Cachai? Salí de aquí, pesqué taxi, volé al edificio y llegué. Resulta que un residente había dejado una parrilla encendida, ¿cachai? Y con una ventolera la dejó en la logia, y con la ventolera pescó brasa y prendió. Entonces, peligrosísimo. Pero eso es que luego la pregunta que uno cabe hacerse en este sentido es, a la hora de pensar ustedes mismos, los miembros, en ustedes, en los miembros del comité, en el mayordomo, los conserjes, los residentes, podrían dar por seguro, podrían afirmar que se cuentan con los elementos o la instrucción mínima necesaria para responder de manera apropiada a una emergencia. ¿Podríamos decir que el condominio está en buenas manos? A mí me tocaba llegar a condominios donde le pregunto al conserje, oye, tengo una consulta, ¿dónde está la toma de red seca? Y me ha dicho el conserje, no sé lo que es eso. Le pregunté a una señora que era mayordomo en un edificio en Gran Avenida, le digo, ¿dónde tienes la toma de la red inerte? Me dijo, ¿y en español qué es eso? Entonces, yo siempre lo explico con el mismo ejemplo y digo, si tú vas en la noche, vas a salir, suponiendo, te vas a una fiesta, ¿con quién dejas a tu hijo niño, a tu hijo chico de 5 años? ¿Con tu suegra, tu cuñado o tu sobrino de 11? Con tu suegra puede ser, con tu cuñada tal vez, pero son personas adultas. Pero no lo dejas a tu hijo de 4 al cuidado de un niño de 10, 11 años, porque ese niño sabe menos, o lo mismo, o tal vez un poquito más de cómo funciona una casa. Entonces, muchas veces los conserjes de los edificios son tan ignorantes como los residentes. Y tú le preguntas a un conserje, ¿sabe cómo usar un extintor? No sabe. ¿Sabe dónde está la toma de red seca? No lo sabe. Me tocó el caso de un edificio en Las Condes, que era, el edificio estaba puesto en una manzana y el edificio tenía forma de L. Pero eran 2 edificios en sí. Lo que pasa es que estaban unidos a nivel del lobby, pero en el fondo había un bloque así y el otro bloque estaba así. Y no estaban comunicados entre pisos. Entonces se produce un incendio, llega Bomberos, se estaciona con el carro frente al acceso al edificio, ahí hay una toma de red, una toma de agua de la red seca, y le empiezan a meter agua. Y arriba los bomberos le decían, capitán, no tengo agua, no tengo agua, no tengo agua. Pero si te estamos dando agua. Habían perdido ya como 15 minutos cuando uno de los bomberos se le ocurrió dar vuelta al edificio y se dio cuenta que el otro bloque de este edificio en forma de L tenía su toma de la red seca de uso de bomberos por el otro lado de la calle. Es decir, el edificio que tenía forma de L tenía 2 redes secas. Una para el edificio que daba paralelo a la avenida principal y el otro, perpendicular a ese, que daba por la calle lateral. Entonces le estaban metiendo red seca, o sea, le estaban metiendo agua a la red seca equivocada. Claro. ¿Y eso por qué? Porque el conserje no tenía ni la más mínima idea. Porque no se hizo un plan de emergencia, porque no se hizo la difusión. Entonces, yo perdí la cuenta, de verdad, yo perdí la cuenta de la cantidad de edificios donde yo hice un plan de emergencia y les dije, viejo, ¿cuándo hacemos la capacitación? Sí, no. Oye, ¿cuándo hacemos la capacitación con los conserjes? Ya,
para el pago de los bomberos. Y no lo hicimos nunca. Y cuesta un montón, yo creo, hacerle entender a las personas que en el fondo es cuidado por ellos mismos. Es increíble, estás previniendo la muerte de alguien, no sé cómo no toman conciencia de eso. Entonces, pero ese es el punto, hay que apelar a la gente y hacerle entender que esto es mucho más que un papel. Entonces, mira, instrucciones o temas básicos. ¿Qué pisos se evacúan en un incendio? Solamente el piso afectado y el piso superior, salvo que Carabineros o Bomberos indiquen lo contrario. Hace un par de años atrás, aquí frente a mi casa se produjo un incendio. También te estoy diciendo piso 7, piso 8, 11 de la noche. Y yo sentí a los bomberos llegar, salí a trocear y me encuentro, y fui al edificio a verlo, ¿cachai? Porque después obviamente iba a vender mi negocio y a tratar de ofrecer mi servicio. Y me encuentro con un muchacho que conozco del barrio, que estaba a las 11 de la noche, en short, hawaiana, y con un chiquitito de un año y medio, envuelto en un edredón. Y el tipo paseándose por la calle. Entonces yo le digo, oye, ¿qué onda pasó? Nada, puta, se produjo un incendio en el 8. ¿Y en qué piso estás tú? En el 4. ¿Y por qué bajaste? No, es que nos dijeron que teníamos que bajar todo. ¿Pero quién dijo eso? ¿Bombero? No, ese fue un pedo que se tiró el conserje que estaba en el turno. Bombero no dio la orden de que evacuaran el edificio. Entonces al final tú tienes un montón de gente que baja, se transforman en mirones y se transforman en estorbo. Exacto. O la gente que en el fondo empiezan a asustarse, empieza a correr el pánico y todos dan órdenes distintas y al final... ¿Cachai? O sea, fue tan complejo, se empezó a tornar tan complejo que Carabineros mandó un bus, mandó una micro con efectivos de seguridad, estaba hablando con efectivos GOPE, ¿cachai? Porque habían un montón de vecinos ahí como que estaban empezando a ponerse inquietos y nada, pues fue súper simple. O sea, Carabineros dijo, aquí no se mueve nadie, pero el horror fue que lo habían evacuado completamente. Ahora, otra cosa que yo siempre les digo cuando me dicen, ¿qué hago en caso de un terremoto? No sé, fíjate que un terremoto en Santiago se siente desde San Bernardo hasta Colina. O sea, ¿qué sentido tiene abandonar el edificio? Yo no. Cuando yo hice el plan de emergencia del edificio Huérfanos 1400, que está en la esquina de Amunátegui, frente a los tribunales, que es un edificio gigantesco, son 4 torres, 2 torres de 20, 2 torres de 30. La primera vez, el año 2021, cuando estábamos haciendo el primer levantamiento, yo iba en el ascensor y se me ocurrió meterle conversación a un residente. Y le digo, oye, acaba de ser del terror tener un temblor. Y el tipo me dice, mire, yo el 2010 estaba viviendo acá, era un peruano, y me dice, cuando fue el terremoto yo me quedé aquí en el departamento, no salí. Pero cuando terminó, bajé. ¿Y sabe qué? Me dijo, la escalera estaba llena de zapatos. O sea, hubo un montón de gente que bajó, vuelta loca, corriendo, y saltaron zapatos y sandalias por todos lados, porque la gente baja corriendo y baja presa del miedo. Si tú tenías un terremoto, quédate en tu departamento. Nunca hay que evacuar durante el sismo. Porque además, durante el sismo, si es un sismo de alta intensidad, ¿qué es lo que se va a producir? Un corte de energía eléctrica. Si se produce un corte de energía eléctrica, te vas a quedar sin electricidad y te vas a quedar sin luz. Ahora, tienes un equipo electrógeno, por cierto, y el equipo electrógeno va a funcionar inmediatamente si funciona muy bien. Si funciona muy bien, se corta la electricidad, el TTA, el tablero de transferencia automática, detecta que ahí está baja, lo echa a andar, y entre lo que se produce el corte, se hace la lectura, se echa a andar el equipo del electrógeno y se repone el suministro eléctrico a la iluminación de los espacios comunes, pueden pasar varios segundos. Cuando tú vas bajando una escalera corriendo, la décima de un segundo puede hacer la diferencia que te caigas escalera abajo. Entonces imagínate, en medio del temblor,
vas bajando, se corta la luz y van a caer todos y van a caer como dominó. Y se va a producir lo que yo decía antes. Vas a tener gente atrapada en la escalera, policontusa, con fracturas, qué sé yo, un montón de lesiones porque se están cayendo uno sobre otro. Otra cosa, cuando tenemos personas discapacitadas, todos los edificios debieran considerar un protocolo especial de asistencia a los discapacitados. ¿Qué significa eso? Que hay que tener una lista de personas discapacitadas para contactar para ponerse en contacto con sus familiares. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo a mis viejos que tienen 70 años y viven en un departamento y se produce un incendio, bueno, a las 3 de la mañana? Y mi mamá va a bajar en bata y chalita. Y va a estar diente con diente, cagada de frío a las 3 de la mañana en el lobby del edificio. Puta, si yo tengo dos viejitos que tienen 70 años, voy a agradecer una enormidad que me llamen y me digan, Domingo, ven a buscar a tus papás. Ahora. Sí, es súper importante eso, Domingo, tener súper identificada a la gente mayor. Hoy día, sobre todo, que la mayoría, bueno, no sé, yo vivo en La Reina y hay mucha gente mayor que vive en los edificios. Exacto. Y particularmente en los edificios antiguos de Santiago, en Providencia, Las Condes y La Reina, los más antiguos, los que están más cerca de la escuela militar, de la avenida Apoquindo, de Providencia, la clasificación etaria es súper marcada, son todos pasaditos 50. Sí. Y bueno, yo tengo 49, pero me atrevería a decir que hay muchos vamos para allá, más que son pasaditos 60, 70. Entonces, esos viejitos no tienen la posibilidad de bajar hecho un pedo por una escala. Entonces, ahí es donde tú tienes que considerar personas que tienen dificultades para desplazarse. Tienes personas que o no pueden caminar bien o que tienen que utilizar aparatos de apoyo como los burros, las sillas de ruedas. Personas que viven solas. ¿Cachai? Gente sola, gente que va a tener problemas que a lo mejor no ocupan ni un burro ni una silla de ruedas, pero se mueven en el ascensor. Entonces, cuando le pidáis que suba, baje una pendiente o un escalón, lo vaya a dejar con el corazón en la mano. ¿Cachai? Personas, por ejemplo, que tienen problemas visuales. Hay personas que tienen pérdida total o pérdida parcial de la visión. ¿Ya? Ahora, para esas personas subir o bajar pendientes, superficies irregulares o desplazarse por lugares estrechos va a ser un desafío. Por lo tanto, hay que ver que esa persona reciba guía especial. Eso quiere decir que cuando se produzca un incendio, el amigo de la recepción debería poder estar en condiciones de decirle al bombero, ¿sabe qué? La abuelita del 604 claro. Es, y vamos acá con el siguiente dato, es sorda. Entonces esa señora se va a estar quemando el edificio, se van a estar fundiendo los vidrios y ella no va a escuchar nada. Entonces a ella hay que golpearle la puerta o a ella hay que ir a avisarle. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes en un departamento personas con discapacidad cognitiva? Por síndrome de Down, claro. Por trastorno de déficit, o sea, trastorno del espectro autista, por Alzheimer, por demencia senil. Esas son personas que no van a tener la capacidad de procesar instrucciones, de recordar instrucciones, de interpretar el entorno. Van a escuchar un ruido y a lo mejor va a estar haciendo la cagada y ellos van a creer que es ruido porque es ruido. No van a entender que ese ruido son sirenas, que ese ruido son quebrazones de vidrio. Por lo tanto, a esas personas también hay que prestarles una ayuda distinta. Ansiedad. Entonces, ahí se produce una situación que es re compleja y el desafío justamente nuestro es ser nosotros capaces de ir y decirle a la gente, mire, usted tiene que crear con la anuencia de quienes vayan a recibir esta ayuda, crear un protocolo especial de ayuda, ¿cachai? Y si yo tengo que llamar a alguien y decirle, oiga, ¿sabe qué? Porque, por ejemplo, hay una situación que no está vista.
¿Qué pasa cuando tienes una persona que es electrodependiente? Claro. Te estoy diciendo una persona que tiene que hacerse una diálisis nocturna. Hay gente que duerme dializada. Entonces, cuando se produzca el corte de energía del edificio, producto de la razón que sea, se considera por ley, no recuerdo exactamente el nombre, estoy ahora como Boric, pero no me acuerdo el número de la ley, pero sí hay una ley que establece quiénes son los electrodependientes, y son personas que necesitan suministro eléctrico para el funcionamiento de equipos que son de plataforma de vida, sin los cuales su vida está en peligro. Porque no pueden respirar, porque no pueden hacer la diálisis en línea. Hay un montón de casos. Entonces, todas esas situaciones tienen que estar consideradas en el plan de emergencia. Ahora, a mí ya me dio puntada la cantidad de planes de emergencia que yo veo que tienen 2 fotos del edificio, 3 fotos con cuadro y el resto fue copiar y pegar. Entonces, claro, si un gallo me va a cobrar 300 lucas por eso, da lo mismo, lo tomo yo y lo copio. Pero ese es el valor de hacer un plan de emergencia entendiendo cuáles son las necesidades, con una mirada crítica, con un análisis de las circunstancias, las condiciones que hay en el entorno. Por eso es que es tan importante saber hacerlo. ¿Ya? Mira, las cámaras bien utilizadas pueden ser súper útiles, porque si yo estoy en el puesto del conserje y empiezo a cachar que debajo de una puerta sale humo, o sea, bueno, ni conversarlo. Claro. Yo veo humo, agarro el teléfono, llamo a bomberos y después subo. No tengo tiempo para averiguar si eso no es. Y esto a mí me lo respondió en una entrevista en su momento el Ivo Subich, que era el segundo comandante del Cuerpo Bombero de Santiago. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en un programa de radio que tenía con 2 amigos, que hacíamos en Radio Arrayán, un programa que se llamaba Comunidad Consciente. Y lo invitamos a él. Y una de las preguntas fue, ¿qué hacemos ante la sospecha de un incendio? ¿Llamamos? Sí. Él dijo, llamen a todo evento. Primero, tenemos un call center. El call center del Cuerpo de Santiago está evaluado como uno de los mejores call centers a nivel mundial. Nuestro call center de bomberos de Santiago tiene mejores tiempos de respuesta que una cachada de call center de ciudades importantísimas de Estados Unidos. Primero. Segundo, la persona que te va a recibir la llamada te va a orientar. Tercero, es preferible que ellos desplieguen un carro y lleguen con una sonajera de padre, señor mío, y digamos, ¿sabéis qué? Como me pasó a mí, fue un bruto que dejó una sartén prendida y llenó el pasillo de humo, antes que digáis, ¿y qué hago? Claro, o no hice, o no llamé a tiempo. Más simple, un living comedor, se te prende una estufa y en 45 segundos tú tienes humo negro en el techo. 45 segundos. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno de tipo térmico que se conoce como flashover. La progresión en el aumento de la temperatura no es lineal. Es así. Y en un punto se dispara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que empieza a subir, tenéis 30, 32, 35, 40, o sea, después de los 50 grados, para tener 60 tenéis 10 segundos, para tener 70 tenéis 10 segundos y para tener 100 tenéis 10 segundos. En 50 segundos, esa weá prende sola. Con 100 grados centígrados se prende el papel de manera espontánea. Entonces, hay videos que tú puedes ver cómo se produce. Acá está la fuente del fuego, pero a esta altura, 50 centímetros más allá, las alfombras están empezando a humear, porque lo que genera el fuego no es el fuego, es el calor.
Y esto es bien complejo. ¿Por qué el conserje jamás debe meterse a un departamento en llamas? Primero, y ahí se produce otro fenómeno de tipo térmico, que es muy complicado, que es lo que se llama el famoso backdraft. ¿Qué significa el backdraft? Tú tienes una combustión que se está secando, entre comillas secando, se está chupando porque no tiene oxígeno. Pero tienes una masa ígnea, ¿cachai? Una hueá que está en rojo, está ahí. Y se está chupando. Viene un querubín y rompe una puerta, si no la sabe romper. Y que a la cagada y puede tirar un hueón a 5 metros, pero fácilmente. Eso es el backdraft. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se produce un vacío, porque el gas, el aire se chupa, el oxígeno desaparece. Entonces, se empieza a producir una suerte de compresión. Está como implotando, está entrando la agua. Entonces, cuando se genera una abertura, se produce un desplazamiento de la zona de mayor presión a la de menor presión. Entra el aire, le favorece, le presta comburente, que en este caso es el oxígeno, y se produce la reacción de vuelta y tira afuera. Entonces, tú con 60 grados centígrados ya podéis tener quemadura en las vías aéreas. 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué se tiene que ir a meter el conserje a guayar a un departamento que se está incendiando? Cagó la viejita, weón, cagó. Pero el bombero entra. Primero entra con... Hay 2 viejos metiéndole hachazo a la puerta. Por lo tanto, la van a romper. No la va a romper con esto, la va a romper con herramienta. Una vez que la rompe, si la temperatura es muy alta, el viejo entra con un chorro de agua que lo abre como paraguas. Porque el bombero lo que tiene que hacer es bajar la temperatura del lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra con la manguera proyectando un chorro de agua en forma de rocío. Y eso se va evaporando en el aire. Entonces el viejo entra y el viejo entra debajo de una ducha y esa ducha lo protege a él. Y está entrando a un lugar donde tenéis 200 grados centígrados. Pero aparte de eso, él tiene un equipo de respiración autocontenida. Por lo tanto, el viejo no va a tomar humo, no va a respirar humo. Viene con una ropa de cuero ignífuga que lo va a proteger del calor. Viene con un sistema de proyección de agua que va a bajar la temperatura conforme él va entrando. Y aún así se accidentan. Entonces tú pretendís que venga tu conserje, que se puso los calzoncillos arriba de los pantalones porque se cree Superman, weón, y quiere salvar a la viejita, a la hija, a la niñita, a la Lolita, al niñito de no sé quién. Chao, weón, se murió. Sí, es terrible, pero es así. Y súmale a eso ahora que la mayoría de los departamentos les ponen protecciones. Entonces, conclusión. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un montón de personas que están a cargo de los edificios que cachan cero. Cero de seguridad. Cero. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en un edificio? ¿Y qué es lo que hago yo? Yo, cuando les vendo a los administradores el plan anual de capacitación y prevención y seguridad, le digo, ya compadre, vamos a hacer lo siguiente. Yo el primer mes te voy a hacer un montón de observaciones de seguridad. Entonces veo dónde tienes problemas con las puertas, veo problemas con las vías de evacuación, problemas de iluminación, te genero un informe. Compadrito, tienes que corregir esto. Tienes que corregir la señalización de evacuación, de información de los sistemas de extinción. Tú llegas a edificios que tienes un chafe eléctrico, no tenías idea que hay un chafe eléctrico. Es más, en Estados Unidos, en las puertas de los edificios, en todas las puertas que no son de evacuación, dicen non-exit door. Esta puerta no es de evacuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas, por ejemplo, bajas del 1, bajáis por la escalera y te metías al -1,
encontré un montón de puertas. Y tienes la sala de basura, que está identificable porque se siente, y las bodegas, que está el número de la 104, la 108, la 110, etc. Y tenéis como 2 o 3 puertas más que no tenéis idea qué cresta son. Y una de esas puertas da en dirección al estacionamiento. Entonces, ¿de qué es esa puerta? Entonces, exacto, tú no, es más, lo que tú preguntabas antes, el caso de las normativas de seguridad. La Ordenanza General del Urbanismo y Construcción estableció, entre otras cosas, que las escaleras de emergencia no pueden comunicar el 2 con el -1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú bajáis al 1, al -1, al -2, al -3? Nada, pues, bueno, bajaste porque estáis aterrado, porque hay un incendio, bajáis, y aparecía en el -2 y salía al estacionamiento. Y te empezás a entrar en pánico, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde subo? ¿Para dónde voy? Entonces, hoy día, todos los edificios, las puertas de las escaleras, o sea, las escaleras de emergencia terminan en el 1 y salen o al lobby o atrás. En muchos edificios salen, por ejemplo, hacia el estacionamiento. Pero ya no puedes pasar del 2 al 1 al -1. Todas esas mejoras se han hecho con sangre, desafortunadamente. Y eso es, por eso que es importante. Hoy día yo estaba haciendo el levantamiento fotográfico justamente para un plan de emergencia, un edificio aquí en Recoleta, en la calle Dominica, y le pregunto a una señora, le digo, oiga, necesito las llaves de la caldera. La señora no tenía idea que era una caldera. Y le pregunto así como de simpático, ¿usted hace cuánto tiempo que trabaja aquí? Ah, es que yo llevo 3 años. Entonces, tú decís, el conserje del edificio le pregunto, ¿dónde está la toma de red seca de incendio? Bueno, no sabe lo que es. La conserje no sabe lo que es una caldera. Y trabaja 3 años en el edificio. Muy cerca de ahí, en un edificio que está en Recoleta, con la casi esquina de Santos Dumont, hicimos el plan de emergencia y justamente una de las puertas de las escaleras de emergencia salía al lobby y la otra salía al estacionamiento. Y tú no sabes por qué puerta vas a salir. Porque tú estás en el piso 7 y hay una puerta, una a cada lado de los ascensores. Entonces tú bajáis por esta y decís 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si partís en el 7, en la puerta de la derecha, vaya a salir al ascensor. Pero si tomaste la otra, la que está a la izquierda, vaya a salir atrás. Entonces, ¿qué establecimos? Que en caso de emergencia de evacuación, la puerta de atrás se tiene que abrir y se tiene que comunicar con la zona de la piscina. Se tiene que abrir la puerta de la piscina para que la gente que salga inmediatamente, en vez de darse la tremenda vuelta para atrás, se dé la vuelta corta y salga por el lobby. ¿Sabes qué dijo el conserje? Un viejo de Hernán, todavía me acuerdo. O sea, me acuerdo y me dan ganas de ir a pagarle un guate. Dijo, no, yo no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo. Y la Inés, que era la administradora, yo quería echarla al viejo. Yo le dije, yo voy a hablar con él, no, Dominguito, porque me voy a meter en un problema. Y yo le decía, a ver, espera. ¿Quién te preguntó si estoy de acuerdo? Por eso que es tan ridículo cuando dicen, y el plan de emergencia tiene que ser aprobado en una asamblea. Bueno, ¿qué me van a aprobar? Sí, pues sí, en realidad tienes razón con eso. ¿Cachai? O sea, tú vas al doctor y después llegáis a tu casa y te sentás a hablar con tu marido. A ver si apruebas lo que te dijo el doctor. Y decir, oye, votemos todos los que estamos de acuerdo con que hay que comprar este medicamento. Sí, es verdad, eso no tiene mucha lógica en realidad.